Buen día, maestro y compañeros. El día de hoy, el equipo 2, conformado por Asenet, Samuel, Eduardo, Ernesto y su servidora Karen, les presentarán el tema del dadaísmo. El dadaísmo es un movimiento que tiene sus orígenes en Zúrich, Suiza, y Alemania en 1919, con el fin de la Primera Guerra Mundial. El movimiento se trasladó a París, donde alcanzó su apogeo, pero también el final de sus días. Los inicios del dadaísmo se han acontecido en Suiza, que actuó como un país neutro, razón por las cuales muchas personas vieron este como un refugio, y entre estas se encontraban artistas, músicos y escritores que dieron inicio a este movimiento. Algunos antecedentes del dadaísmo es que fue un movimiento de vanguardia artística de protesta que nace con exactitud en el año de 1916, cuando estos artistas se encuentran en el Cabaret Voltaire y crean un movimiento reactivo contra la Primera Guerra Mundial. Este movimiento formó parte de las llamadas vanguardias históricas y tuvo una gran influencia en el desarrollo del arte contemporáneo. El nombre de dadaísmo fue dado por los tres representantes y fundadores del movimiento más importantes: el primero Tristan Tzara, el segundo Hans Richter y el tercero Hans Arp. Aunque ellos llaman a su encuentro y fundación del dadaísmo como el arte de la conciencia, no queda claro el significado de la expresión dada. Es importante destacar que en el dadaísmo la obra de arte y la belleza no existe, porque se considera, debido a la guerra, que ésta ha muerto. Algo que destacó al dadaísmo de las demás vanguardias fue que el arte dada buscaba equilibrar la lógica y la razón que impregna la locura con el sentido, las protestas, las burlas, las sátiras, los escándalos, etc., para expresar y provocar el sentimiento de emociones nunca antes sentidas. El dadaísmo genera dos preguntas para los artistas muy importantes: ¿cuál es el papel del artista? ¿Y cuál es el propósito del arte? El dadaísmo responde que es una oportunidad para desafiar las normas y principios de corrientes artísticas, de salirnos de lo que siempre ha existido. Algunas de las características del dadaísmo son que era un movimiento antiarte. Los dadaístas no pretendían encumbrarse o que sus obras fueran solemnemente expuestas en afamados museos. Otra característica es que era antielitismo. En consonancia con sus críticas en contra de la sociedad burguesa, rechazaban el elitismo que había caracterizado las manifestaciones artísticas anteriores. También tenían un lenguaje anárquico. En poesía o literatura, el dadaísmo subvierte la necesidad de crear textos con sentido y estructura. Poseían un carácter interdisciplinario. El dadaísmo intenta ser una forma de enfrentar la realidad y de entender el mundo. El dadaísmo mostraba una mayor importancia del gesto creador, pues los dadaístas fueron defensores de la individualidad y de su expresión. Por lo mismo, siempre valoraron más la intención creadora y no tanto la forma final. Y por último, están las nuevas técnicas. Algunas técnicas usadas hoy en día son invenciones de los dadaístas o fueron popularizadas por ellos. Por ejemplo, el collage. El movimiento dadaísta fue de tipo interdisciplinario y se manifestó tanto en las artes plásticas, o sea, la pintura y la escultura, como en la literatura. En la pintura quería promover todo lo irracional, absurdo y falto de sentido, no tenía reglas. En la escultura manifestaba en contra de la belleza, las leyes y la razón, y usaba materiales inusuales. Y en la literatura protestaba contra las convenciones de su época y es ilógica. Las principales obras de estos artistas son Fuente, de 1917, de Marcel Duchamp. Se trata del famoso urinario que presentó el artista en una exposición bajo el seudónimo R. Muth. LHOOQ.
de 1919 de Marcel Duchamp, una parodia de la famosa Gioconda de Da Vinci, a la que el artista le pintó bigotes y las siglas LHOOQ debajo, que al deletrear en francés suena como "ella tiene calor en el trasero". Collage con cuadros ordenados de acuerdo a las leyes del azar, de 1916 de Jean Arp, literalmente lo que anuncia en el título sobre un fondo gris. El movimiento dadaísta fue disuelto en el año de 1924, cuando sus miembros consideraron que su popularidad estaba conduciéndolos a una dirección contraria de su origen de provocación de cambios y de manifestación contra la belleza. Tristan Tzara es el seudónimo por el que es conocido Samuel Rosenstock. Nació en la ciudad de Moynesti un 14 de abril de 1896. Aunque empezó cursando estudios de filosofía en su país natal, pronto emigró a Zúrich, huyendo de la temida Primera Guerra Mundial. Allí, y ayudado por otros artistas e intelectuales, entre los cuales se encontraba el pintor y escultor Jean Arp y el escritor alemán Hugo Ball, ayudó a fundar una de las corrientes vanguardistas más innovadoras y a la vez más transgresoras de la historia del arte, el dadaísmo. En el transcurso de aquellos años en los que el dadaísmo poco a poco empezaba a emerger, publicó una revista literaria, Cabaret Voltaire, en la que bien expuso el concepto de la poesía como tal, hundiendo sus raíces en el anarquismo para arremeter contra los valores estéticos, morales, pero sobre todo culturales de la sociedad establecida. De entre esas primeras obras poéticas, tenemos que destacar la primera aventura celestial del señor Antipirina, escrita en 1916. Lo más sorprendente de todo esto es que entre sus colaboradores figuraban grandes artistas como Pablo Picasso, Vasily Kandinsky y escritores como Guillaume Apollinaire, demostrándoles de alguna manera que estar con él en el aspecto creativo. 1918 será cuando Tristan Tzara publica y saca a la luz el manifiesto Dada, exponiendo con cada detalle los postulados estéticos en los que se basaba el nuevo movimiento, con una actitud transgresora y rebelde frente a las manifestaciones artísticas anteriores a esta. Se propusieron con el dadaísmo oponerse a todo lo que hasta el momento se había considerado arte. Ellos tenían una visión antiartística, de ahí que esté catalogada como la tendencia del antiarte. Se reían de lo que ellos mismos hacían, pensaba que el arte no valía para nada, que había muerto. Todo porque estaban influenciados por la época bélica que les había tocado vivir. Defendían el arte popular, es decir, no era necesario coger un lienzo, sentarse frente a la orilla de un río e inspirarse para empezar a pintar. No, para ellos el arte era cualquier objeto cotidiano, vulgar, a veces sacados de la basura, en los que simplemente al ser manipulados por ellos, como artistas que eran, lo consideraban arte. Esta fue otra de las formas con la que quisieron vengarse de la sociedad. El objetivo final no era otro que el de provocar, cuestionar, escandalizar al espectador, pues, ¿cómo un urinario masculino invertido podría ser considerado artista? Con el tiempo, Tzara se instaló en París y entró en contacto con otros artistas y literatos como fueron André Breton y Luis Aragón, los cuales le invitaron a participar en otra de las recién inauguradas tendencias artísticas, el surrealismo, pero nunca se adhirió. Durante todos estos años siempre escribió poesía, pero tras la experiencia de la guerra, aquella poesía de carácter nihilista en la que se expresaba frente a las desigualdades de la sociedad, esta tomó una apariencia algo más íntima y reflexiva, aunque eso sí, conservando una espontaneidad que siempre tuvo en el uso de las palabras. De entre sus obras poéticas tenemos que destacar Donde beben los lobos, El hombre aproximado y El surrealismo y la posguerra. Falleció en París un 25 de diciembre de 1963 y hoy en día se encuentra enterrado en el cementerio de Montparnasse. Hablar sobre arte moderno se ha vuelto un tema muy controversial, pues si bien estoy de acuerdo con los críticos que dicen que se le dejó de dar importancia a la belleza,
la belleza de los artistas que hace 50 años por atrás plasmaban. Pues sí, antes la belleza, la perfección y la estética era lo más importante en una pieza de arte, eso que te hacía sentir satisfacción. Pero después el arte fue pasando por tantos movimientos, al parecer la esencia de la belleza fue dejando de importar. Cada vez el arte se volvía más como un medio de expresión y pues muchos creen que eso fue deteriorando la estética en las obras y tal vez tienen razón. Después de tantas guerras y de tantos cambios, hoy por hoy en el arte no importa si se cumplen las reglas estéticas, los cánones de belleza. Hoy las obras más exitosas son también las más incómodas, incorrectas entre las reglas del arte. Pero es así como algo evoluciona y rompiendo los márgenes de lo que se era antes. Así como la primera vez que se mostró un desnudo en una pintura, como la primera vez que se dijo una maldición en una canción. Así es como el arte evoluciona y cada disciplina a su paso. Pero es que pues en un mundo tan globalizado, tan estetizado por las grandes empresas, en un mundo lleno de tantos productos bonitos, es imposible que el arte siga interesándose únicamente por lo bello. Entonces estoy de acuerdo con los artistas modernos, a los cuales los amantes del arte tradicional llaman arte basura. Y sí, al final de cuentas, el arte es el principal reflejo de una sociedad, de una cultura y de cómo se vive en una época. Entonces, si el arte moderno es basura, pues entonces reflexionemos ante eso, porque es así. Tal vez, y no es el arte el que tenemos que cuestionar, sino la sociedad, porque es de ahí de donde viene la inspiración. Y es por eso que toma importancia la filosofía en el arte, porque la filosofía le va a ayudar a entender a la sociedad que el arte es su reflejo, y al artista le ayudará a comprender la importancia que tiene su disciplina para llegar a las personas y que la sociedad cambie. Creo que desde un punto de vista filosófico, si queremos que la sociedad cambie, el arte también debe de hacerlo, pero para que el arte cambie, la sociedad debe de hacerlo primero. Entonces se trata únicamente de un ciclo que debemos de entender para dejar de llamarle basura al arte que se crea en una sociedad basura.